Bienvenidos a Busca la Verdad. En este video te voy a hablar sobre la resistencia a la insulina. ¿Cómo eliminar la resistencia a la insulina? Debes entender que la resistencia a la insulina está muy relacionada con la obesidad, con el sobrepeso, porque las personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen la insulina muy alta, tienen la insulina descontrolada. Y por otra parte, con la diabetes también, porque básicamente lo que genera diabetes es la resistencia a la insulina. Aunque te han mentido de que la resistencia a la insulina no tiene nada que ver con la diabetes, pero sí, tiene muchísimo que ver con la diabetes, con la obesidad, colesterol alto. Lo primero que debemos entender es cómo funciona la insulina. La insulina principalmente se produce en el páncreas. Imaginemos que aquí tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene una glándula que se llama el páncreas, que se encuentra más que todo por acá. Esta glándula que se llama páncreas produce una hormona que se llama insulina. Lo que hace la insulina es que agarra la glucosa y lleva la glucosa hacia las células de nuestro cuerpo. Entonces la insulina, ¿verdad?, va de la mano con la glucosa. Por otra parte, debemos entender que la glucosa, ¿verdad?, es el azúcar de nuestra sangre. Todas nuestras células utilizan glucosa para poder generar energía. Si tú tienes resistencia a la insulina, lo que pasa con tu insulina es lo siguiente. Tu insulina está aumentando constantemente. Lo que genera resistencia es la persistencia. Porque tú puedes tener un pico de glucosa e insulina y no te puede pasar nada. Pero cuando lo mantienes a largo plazo, constantemente, esto va a generar un daño, ¿verdad?, en tu célula. Si consumimos exceso de glucosa, el exceso de glucosa va a hacer que aumente el exceso de insulina, porque la insulina es la que lleva la glucosa hacia la célula. O sea, esta hormona tiene el poder de llevar la glucosa hacia la célula. ¿Para qué? Para poder producir ATP, que ATP básicamente es energía, una molécula de energía. El único problema es cuando tenemos los niveles de glucosa y los niveles de insulina descontrolados. Imagínate una droga, ya sea marihuana, heroína, cocaína, lo que sea. Todos sabemos que las drogas tienen un efecto. Ese efecto va a depender de la cantidad y la cantidad es el estímulo. Si tú a tu cuerpo le das mucho estímulo, ¿verdad?, eso va a generar mucho efecto. Es como la marihuana. Si tú tomas mucha marihuana, vas a tener mucho efecto, que te vas a drogar muchísimo. Esto también genera esa resistencia, ya que tu cuerpo se resiste a ella. No va a tener el mismo efecto. Lo mismo pasa con las personas que toman mucho café. Se sabe que las personas que toman mucho café empiezan a generar una resistencia en su cuerpo. Y es algo parecido a la resistencia a la insulina. Porque lo que se relaciona es por la resistencia. Estas personas que, por ejemplo, toman 2 cafés al día, todos los días, llega un punto donde esos 2 vasos de café no le hacen efecto. Ahora tienen que tomarse 3 vasos de café al día para generar ese estímulo. Lo mismo pasa con la insulina. Si tú generas mucho estímulo constantemente, va a hacer que aumente, ¿verdad?, la producción de insulina. Una vez sabido todo eso, ahora te voy a explicar qué causa el aumento de la glucosa y como consecuencia el aumento de la insulina. Tu cuerpo empieza a producir solamente glucosa por diferentes medios. Tu cuerpo no solamente produce glucosa porque sí, no. Tu cuerpo produce glucosa por muchas cosas. La primera cosa es la alimentación. La alimentación es lo primordial. Todos sabemos que la gente que come algo que tenga mucho azúcar va a hacer que eleve sus niveles de glucosa. Lo mismo pasa con la gente que es diabética. La gente que es diabética tiene esa resistencia a la insulina porque consumen mucho azúcar. Incluso la diabetes está relacionada con el azúcar, con el consumo de polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. En conclusión, con la glucosa. Entonces, la alimentación es un factor muy importante, ¿verdad?, en relación con la glucosa. Porque todo lo que afecte a la glucosa va a afectar la insulina. Porque si aumenta mucho la glucosa, la insulina va a hacer su papel de trabajar y llevar todo eso hacia la célula. Entonces, ¿cuáles alimentos contienen muchísimo contenido de glucosa? Principalmente los que son carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son alimentos como el pan,
la pasta, la avena, el arroz, el trigo, la soya, el plátano, tubérculos, dulces, refrescos, granos, debemos entender que son los carbohidratos. Y es algo muy lógico porque cuando tú empiezas a comer carbohidratos, realmente estás consumiendo glucosa, pero en forma de polisacáridos. Cuando tú consumes carbohidratos, eso quiere decir que te va a aumentar la glucosa. ¿Qué causa los picos de glucosa y los picos de insulina? Principalmente la alimentación. ¿En relación con qué? Con los carbohidratos refinados, lo que hace que puedas aumentar de peso, lo que hace que puedas descontrolar tu diabetes, lo que hace que puedas generar esa resistencia, solamente son los carbohidratos refinados. En este caso, la alimentación. Supongamos que aquí tenemos otra ventana de alimentación de 24 horas, ¿verdad? Entonces, como sabemos que la alimentación está relacionada con los carbohidratos refinados en relación con la resistencia a la insulina y la producción excesiva de glucosa, imaginemos que tú empiezas a desayunar carbohidratos refinados. ¿Qué pasaría en tu cuerpo? Imagina que desayunas un plato de arroz gigante o 2 panes, algo que tenga mucho carbohidrato, que tenga mucho azúcar. Lo que va a pasar es que tú empiezas el día pico de glucosa. Ese pico de glucosa al mismo tiempo va a generar el pico de la insulina, porque cuando te aumenta la glucosa, al mismo tiempo va a generar la insulina, la producción de insulina para llevar esa glucosa hacia la célula. Entonces, cuando tú desayunas mal, cuando tú desayunas carbohidratos, cuando tú desayunas alto en alimentos que son agresores para ti, principalmente los que están hechos de polisacáridos, disacáridos, es decir, azúcar, eso va a generar el pico de insulina. Cuando tú desayunas pan, avena, plátano, pasta, eso va a generar el pico de insulina. ¿Y qué es lo que pasa con los diabéticos? Los diabéticos y la gente que tiene resistencia a la insulina consume alimentos de forma muy prolongada. La otra cosa que puede influir con tus niveles de glucosa y tus niveles de insulina en relación con la alimentación es la frecuencia. ¿Cuántas veces comes al día? Esto está muy relacionado con la resistencia a la insulina, ya que cada vez que comemos producimos insulina, independientemente de lo que sea. Si tú haces 6 comidas al día, 5 comidas al día, 4 comidas al día, vas a generar esa resistencia a la insulina, porque tu cuerpo estaría constantemente produciendo insulina, por el exceso de carbohidratos que generan alta cantidad de glucosa. Entonces, imaginemos que tú tienes aquí tu ventana de horas de comer. Tú haces tu desayuno, pico de insulina, merienda, pico de insulina, almuerzo, pico de insulina, merienda, pico de insulina y cena. Esto es lo que generalmente hace mucha gente, porque desayunan, ¿verdad? Esto es el desayuno, a media tarde hacen su meriendita, después hacen su almuerzo o le meten solamente 4 veces al día, pero en general comen muchas veces frecuentes. Tú ves la gente que come muchas veces frecuentes y está relacionado con la resistencia a la insulina, porque van a estar consumiendo carbohidratos refinados y van a estar aumentando su frecuencia en relación con el consumo. Cuando una persona combina estas dos cosas, es algo mortal. Y estas dos cosas están relacionadas porque lo que te hace comer frecuentemente son los carbohidratos. Por eso cuando consumes carbohidratos, aumentas la frecuencia, porque el carbohidrato es adictivo. Queremos una galleta, queremos un pan, queremos un dulce, queremos algo que genere dopamina. La otra cosa que puede influir con la glucosa es tu ambiente. El ambiente es muy importante. ¿Sabes por qué es muy importante? Porque cuando nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo va a producir insulina. Nuestro cuerpo va a producir glucosa. Cuando nuestro cuerpo produce glucosa, hace que aumente la insulina. Entonces, hay ciertos mecanismos en nuestro cuerpo que hacen que podamos liberar glucosa de forma instintiva. La principal es el estrés, el activar el sistema nervioso simpático durante mucho tiempo. Cuando te la pasas estresado, ya sea por el trabajo, ya sea por tu familia, ya sea por una mala situación, ya sea por una mala noticia, sea por lo que sea. Cuando tú empiezas a producir estrés, ¿verdad? Va a generar un ambiente tóxico en tu cuerpo que va a liberar la glucosa. Nosotros en nuestro hígado acumulamos glucógeno. Ese glucógeno básicamente es glucosa almacenada. Pero cuando nosotros nos estresamos, ya sea por el ambiente, por un estrés, vamos a liberar glucosa. Porque nuestro hígado va a liberar todo eso en respuesta al estrés. Porque eso es un mecanismo natural en la naturaleza para poder defendernos.
Si a ti te ataca un animal, tu cuerpo va a producir energía, va a liberar ese glucógeno para pelear, para correr. Pero como tú te estás estresando ambientalmente y no te estás moviendo, eso genera que aumente el pico de glucosa y el pico de insulina. Imaginemos que tú tienes tu ventana, ¿verdad? Tu ventana de insulina. Esto es 24 horas de producción de insulina. Entonces imaginemos, tú te despiertas, ¿verdad? Cuando tú te despiertas, ¿qué haces? Comes carbohidratos refinados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la insulina. Sí, ya todos sabemos. ¿Qué va a pasar después? Cuando aumenta la insulina, vas a estar estresado, ya sea en el trabajo, cuando te estresas por cualquier cosa, vuelves a aumentar la insulina. Entonces, cuando tú te estresas y te terminas de estresar, lo que vas a hacer es que vas a hacer una merienda, porque te sientes estresado, porque te sientes cansado, porque ya llegaste a media tarde y tu hipoglucemia te permite dar las ganas de comer. Entonces vas a producir otra vez insulina por la merienda. ¿Qué es lo que va a pasar después? Después de la merienda va a venir el almuerzo. Pan, más insulina todavía. Entonces, nosotros en este momento podemos producir otra situación de estrés, otra insulina. Entonces, después de esa situación de estrés, ¿qué viene? La cena, otra producción de insulina. Entonces, estas tres cosas son los que más generan resistencia a la insulina. Alimentación, la frecuencia, los carbohidratos y el ambiente en general. Una vez sabido todo esto, ¿qué puedo hacer para eliminar la resistencia a la insulina? Ya sabemos qué lo causa, ahora ¿qué podemos hacer para eliminarla? Entonces, bueno, como ya sabemos, la resistencia a la insulina está muy relacionada con lo que comemos, con la alimentación y el ambiente, ¿verdad? Y por otra parte, por la producción de glucosa, lo que hace que produzcamos glucosa va a hacer que produzcamos insulina. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si la resistencia a la insulina lo que hace es que insulina, lo que debemos hacer es lo contrario. Lo que ayuda a mejorar la glucosa, ¿verdad? Son el ayuno. Si tú quieres revertir la resistencia a la insulina, debes empezar a hacer más ayuno. Porque cuando haces ayuno, tu cuerpo no produce insulina de ninguna forma. Porque cuando tú empiezas a comer 5, 6 veces al día, 4 veces al día, tu cuerpo está insulina. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ayuno, no hay manera de que puedas producir insulina, ya que no vas a producir glucosa, ya que no estarías comiendo. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer un ayuno? Si tú quieres empezar a hacer ayuno, debes mejorar ¿qué? La alimentación. Porque tú no puedes hacer un ayuno si comes mal. Vas a tener hambre en el ayuno. Mucha gente piensa que hacer ayuno es pasar hambre y es totalmente lo contrario. Es regenerar tu cuerpo. Que vas a perder músculos. Mentira, es regenerar tu cuerpo. Para empezar a hacer un ayuno debes mejorar tu alimentación. ¿Y cómo puedo mejorar mi alimentación? Consumiendo más proteína y más grasa. En el capítulo número 4 te hablo cómo puedes mejorar tu alimentación. Acerca de una guía específica, qué alimentos puedes utilizar, qué frecuencia debes utilizar, en qué momento lo debes utilizar, y eso te va a ayudar muchísimo. Ahora imaginemos cómo sería la insulina cuando empezamos a tener un ayuno. Cuando empezamos a tener un ayuno, solamente en general serían de 2 a 3 comidas al día. Entonces supongamos que serían 2 comidas al día. Y no pienses que vas a pasar hambre. Son 2 buenas comidas, 2 buenas grandes cantidades de comida. Entonces, tú comes, ¿verdad? Tienes el pico de insulina. Después haces tu última comida y queda todo este periodo de tiempo para poder sanarte, para poder no producir insulina. Lo que genera insulina es la constante alimentación y el constante estímulo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ayuno por un periodo de tiempo de 16-8, 12-12, lo importante es tener un periodo de ayuno que sea intermitente, no que sean todos los días, pero que sean solamente 3 días a la semana. Tú agarras 3 días a la semana y empiezas a hacer estos tipos de ayuno. Por otra parte, como ya hablamos sobre la alimentación, el ayuno y estas prácticas, lo que debes hacer es
controlar la glucosa por medio de tu ambiente. Ya hablamos sobre el estrés. Entonces, esto es muy importante, no se puede quedar de lado, ya que el ambiente influye muchísimo. ¿Qué puedes hacer para disminuir tus niveles de glucosa y tus niveles de insulina y mejorar la resistencia a la insulina? Lo que puedes hacer es grounding, conexión a tierra, conexión con la naturaleza. En uno de mis videos yo te hablo específicamente en Instagram sobre el grounding, sobre cómo eliminar el estrés. También tengo otro video en YouTube que habla de cómo liberar y mejorar el estrés. Entonces, cuando tú empiezas a mejorar tu ambiente, cuando empiezas a mejorar tu alimentación, cuando empiezas a mejorar los ayunos, cuando empiezas a no comer constantemente, cuando dejas los carbohidratos refinados, papa, yuca, plátano, arroz, avena, todos los carbohidratos, los dulces, los refrescos, empiezas a comer de forma correcta, más proteína, más carne, más pollo, más queso, más huevos, algunos vegetales, algunas frutas, siempre y cuando sean bajas en azúcar. Eso va a hacer que puedas revertir y que puedas super mejorar la resistencia a la insulina. Esto sería todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjalo en los comentarios. Yo estoy aquí solamente para ayudar y recuerda siempre, busca la verdad.